¿Por qué es importante para mí contar la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? En lo personal, para mí, este es un proyecto soñado. Cuando yo me hice musulmán, allá por 1989, en Argentina, en La Plata, en esa ciudad donde yo me crié, había muy pocos libros islámicos, pero uno de los que más me impactó fue la lectura de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que había sido escrita por Martin Lings, un musulmán converso de origen inglés. La traducción del Corán que había en aquel entonces era muy literal y estaba redactada por un español que hablaba un español muy antiguo, que se hablaba en España y era muy difícil para mí comprenderlo y conectar con ese libro. Y a medida que yo iba aprendiendo árabe durante mis años en la Universidad de la Meca, traducía más y más libros con el ánimo de que los musulmanes de habla hispana pudieran acceder a todo ese conocimiento. Y tras más de 10 años de experiencia en la traducción, comencé un proyecto que fue muy especial para mí, que fue la traducción comentada del Sagrado Corán, que me llevaría 4 años de mucho trabajo junto a un grupo de editores y revisores que, tras ser impreso por primera vez en 2014, en la actualidad, ahora, 2023, lleva impreso más de 4 millones de copias. Y inspirado por ese evento transformador para mí, empecé a dar clases en mis redes sociales sobre interpretación del Corán, con el ánimo de que la gente conozca más y más en profundidad el mensaje del Corán. En este momento hay más de 300 de esas clases. Casi 10 años estuve haciendo eso. Pero un amigo muy cercano me hizo reflexionar sobre que en idioma español había muy escasa información sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y me animó a hacer esto, a hacer una serie de 100 videos en la cual le explicara al mundo quién es Muhammad, cuáles son sus características, cuál es su personalidad y cuál es su mensaje. Ahora, alguien que narrara una biografía normalmente debería ser imparcial, incluso diría alejarse del objeto que describe, pero esto significa que yo debería narrar una biografía sin involucrar mis propias opiniones y sentimientos personales sobre la persona que estoy describiendo y simplemente dar cuenta de los acontecimientos y sucesos en la vida del profeta para no influenciar a las personas que me ven y que ellos lleguen a sus propias conclusiones sobre quién era esta persona, si fue finalmente buena o mala. Pero tengo que ser honesto y decir que no puedo ser neutral cuando hablo sobre el hombre que es más cercano y más querido a mi corazón. Después de todo, no estoy hablando sobre un dirigente político que, a través de sus ideas y sus esfuerzos, ayudó a establecer un país en uno de los rincones lejanos de este planeta. Estoy hablando sobre el último mensajero de Dios, sobre un hombre que fue enviado como una misericordia para toda la humanidad. Al hablar acerca de él, no puedo ser imparcial. No estoy hablando de un líder que tuviera un enorme séquito de sirvientes, que tuviera grandes tesoros de oro y de plata y que apareciera ante su pueblo llevando una corona, atuendos lujosos y joyas. Ese fue el camino de muchos reyes a lo largo de la historia, pero no fue el camino del hombre al que yo voy a describir. La riqueza de este hombre también era enorme, pero era una riqueza espiritual, no era una riqueza material. Él fue y sigue siendo fuente constante de inspiración para millones de personas. La persona sobre la que voy a hablar no era un poeta, no era un filósofo, no era un orador elocuente.
Fue la persona en recibir la última revelación del Señor del universo. Fue el ser humano que me enseñó el equilibrio entre la vida física y la vida espiritual. Me enseñó a ser justo, a luchar contra las injusticias y a educar en la misericordia. ¿Cómo podría entonces contener mis emociones y controlar mi ritmo cardíaco cuando hablo sobre la persona que más amo y más admiro? No puedo ni pretendo ser neutral, porque cada vez que rezo, me acuerdo de él, porque él me dijo, recen como me han visto rezar. Y cada vez que intento hacer una acción devocional, me acuerdo de él, porque él me dijo, quien se aparte de mi sunna, es decir, de mi camino, de este camino dorado, no es de los míos. Y por Allah que yo quiero ser del equipo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando busco ejemplo de cómo hacer las cosas en mi vida, recuerdo que Allah dijo, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En el mensajero de Allah hay un bello, hermoso ejemplo. En realidad, cuando hable, no serán palabras saliendo de mi boca, sino que estas palabras estarán saliendo de mi corazón. Y como dije al principio, este proyecto para mí es algo soñado, porque al terminarlo, inshallah, habré dejado un legado completo sobre la revelación, la traducción del Sagrado Corán, que es la palabra de Allah, y la biografía del profeta Muhammad. Ambas partes de este maravilloso testimonio de fe que nos hace musulmanes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No hay Dios sino Allah y Muhammad es su mensajero.